Hola, buenos días. Como parte de las pláticas, se les recuerda que estas pláticas se graban por si no pueden acceder en el momento en que las estamos transmitiendo en vivo. Es importante, si pueden acceder, pues que se registren al correo y que entren a la liga, a la liga que viene ahí de Zoom para que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren importantes, o bien, si lo ven por YouTube, pueden dejarnos en los comentarios las preguntas que les parezcan más relevantes. Y bueno, les recuerdo que soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri, soy médico genetista y neurogenetista, y el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy frecuente y es muy relevante ir entendiendo en la sociedad de qué se puede tratar, que son las alteraciones en movimientos anormales como tal. Es importante mencionar que podemos dividirlos en dos grandes grupos, donde hay aumento, es decir, presencia de movimientos o y disminución de los movimientos, bradicinesia. Y vamos a hablar sobre Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y hay que recordar que pues, la enfermedad de Parkinson se va a caracterizar por rigidez, es decir, que se mueven cuando se mueven es como si hubiese un engranito que se va trabando, esos serían datos de rigidez, bradicinesia, que sería lentitud del movimiento, alteraciones posturales, la marcha se hace rápida, festinante, y los pasitos son muy cortos. Eh, Está la presencia del temblor, que generalmente es asimétrico, es decir, comienza en una extremidad y luego es de reposo y se pasa a otras extremidades, a la extremidad contraria. Y bueno, pero también hay otras alteraciones que no tienen que ver con el movimiento y hay una buena respuesta al tratamiento a levodopa. Pero aquí hay que mencionar que hay una serie de condiciones que pueden simular parkinsonismo. Pueden simular Parkinson, enfermedad de Parkinson y ser parkinsonismos, es decir, que cumplen algunas de estas características de la enfermedad de Parkinson, pero presentan además otras complicaciones. Y es muy importante identificar que existen diversas causas, que se trata de condiciones neurodegenerativas y que muchas de ellas pueden ser heredadas. En el caso de la consulta de neurogenética, en particular me ha tocado hacer diagnósticos de paroxismos motores heredados y que están siendo tratados como enfermedad de Parkinson. Y pues es un grave error porque para empezar el tratamiento ahí son anticonvulsivos, como la carbamazepina y no la levodopa. Y también es importante pues identificar qué otras complicaciones pudiera presentar el paciente. Recordemos que muchos de los genes que causan enfermedad de Parkinson van a poder predisponer a otro tipo de complicaciones como alucinaciones, demencia. Incluso hay demencias que se presentan primero que la enfermedad de Parkinson. Con un año o 2 años de anticipación puede iniciar la demencia llamada demencia de cuerpos de Lewy, y continuar con progresar y después presentarse pues en la enfermedad de Parkinson. No es lo habitual es que primero se presente el Parkinson, que puede tener complicaciones como depresión, demencia, etcétera, pero hay genes muy específicos que al mutar estos genes, pues bueno, primero se portan desde toda la vida, o sea, desde el que el paciente nace, ya nace con esta mutación, pero obviamente la enfermedad de Parkinson no la presenta hasta determinadas edades. Y hay mutaciones que van a predisponer a alucinaciones que si no se identifica claramente se puede considerar que o bien son efectos secundarios de algunos de los medicamentos que dan o que es una esquizofrenia. Hemos tenido pacientes que han sido erróneamente diagnosticados con Parkinson, demencia y esquizofrenia, el mismo paciente, y le dan medicamentos para cada una de estas entidades que supuestamente tiene,
y lo que tiene es un Parkinson con una mutación muy específica en un gen que predispone a estas condiciones. Pero así como hemos tenido estos pacientes, hemos tenido pacientes que tienen otras condiciones que parecen ser enfermedad de Parkinson y tienen un tratamiento erróneo y muchas de las veces sí son condiciones pues que se están heredando en la familia y que se deben de prevenir otro tipo de alteraciones. Hay que recordar que las alteraciones motoras no solo van a dar, aunque sean neurodegenerativas, no solo se van a presentar en la etapa adulta. Hay Parkinson de inicio temprano, Parkinson juvenil, y hay también demencias que comienzan a edades tempranas, así como otras alteraciones motoras. Y hay dentro de esto que llamamos movimientos anormales, enfermedades que van a condicionar inestabilidad en el movimiento, que serían las ataxias, y estas es muy frecuente que un grupo de ellas también se presente desde niños, incluso desde antes del año de edad. Entonces es muy importante, primero, identificar la causa, porque si uno identifica la causa, puede tener el nombre exacto de la condición. Por ejemplo, muchas veces en la consulta refieren a los pacientes como demencia senil y eso ya es un término muy inadecuado porque antes se consideraba que como parte del envejecimiento, el paciente era normal que desarrollara una demencia. Sin embargo, hay personas que a los 100 años de edad están incluso más lúcidas que personas muchísimo más jóvenes. Entonces, ya se sabe que la edad como tal no es que a todos nos vaya a llevar a una demencia. Entonces, el término de demencia senil está muy mal empleado y hay demencias que son primarias y otras que van a ser secundarias. Dentro de las primarias, pues hay muchos tipos, como demencia tipo Alzheimer, mixed, también estaría que la más frecuente es mixta, que es entre Alzheimer y problemas vasculares, pero están las demencias de cuerpos de Lewy, están las demencias de otros tipos de demencia que se llegan a presentar. Entonces, como la frontotemporal. Y por ello es muy importante consultar, primero buscar el diagnóstico de qué condición realmente tiene, pero con el nombre. O sea, no nada más tiene demencia y creen que es Alzheimer, pero no han hecho ninguna evaluación completa. O tiene Parkinson, pero no han identificado, no han descartado para empezar otras condiciones. Les menciono que pueden ser estas paroxismos motores y otras alteraciones que dan parkinsonismos. Y bueno, entonces por ello es muy importante tener el diagnóstico correcto, pero junto con la causa, saber si es hereditario, si hay complicaciones que podamos prevenir en los pacientes o en algún familiar. A veces también envían a los pacientes con diagnóstico de distrofia musculares y son esclerosis lateral amiotrófica hereditaria o viceversa, pensando que es una esclerosis lateral amiotrófica, que sería pues, la enfermedad de la que presentó el científico Stephen Hawking y no, es una distrofia muscular con una evolución muy distinta y un tratamiento diferente. Entonces, es muy importante el primer paso, el diagnóstico, pero un diagnóstico que tenga también la causa para poder saber que tenemos el tratamiento adecuado. Y recordar que los trastornos del movimiento también se pueden presentar en niños y en adultos y en pacientes geriátricos y que aunque se presente en la etapa geriátrica, puede el paciente haber nacido con una mutación que le llevó a tener esta condición. Otra de las cosas que es bastante importante mencionar es que no todos los trastornos del movimiento van a ser tan severos. Puede haber otras alteraciones que, como los tics, y estas pueden tener un origen en la ansiedad
o pueden tener un origen neurológico que aumenta con la ansiedad. Todas las alteraciones del movimiento incrementan con la ansiedad y disminuyen o desaparecen generalmente por completo durante el sueño. Entonces es muy importante que si hay niños que inician con los tics, se acuda a valorarlos a tiempo. Pueden ser cosas reversibles y fáciles de tratar, pero de todas maneras identificar la causa nos permite dar el tratamiento oportuno y certero para ese paciente. Y si fuese algo un poco más severo, pues es prioritario saberlo a tiempo para evitar las complicaciones que sean prevenibles y también identificar quién más de la familia está en riesgo y de qué forma se les puede apoyar. Entonces, esto es muy importante porque el manejo es multidisciplinario. Es decir, no solo corresponde al neurólogo o al psiquiatra, si es en el caso de ansiedad. Es importante consultar a un médico neurogenetista en los casos en que tenemos un diagnóstico, pero no sabemos por qué. Es decir, me diagnosticaron demencia, pero ¿por qué mi familiar exactamente tiene la demencia? ¿O hay alguien más en riesgo en la familia? Todas estas preguntas, o realmente tiene solo la demencia porque está presentando ciertos temblores, ciertas alteraciones. Si estas preguntas, con una de estas que no esté respondida, lo ideal es acudir a un médico neurogenetista y entonces hacer el diagnóstico desde la causa, y esto mejora el manejo multidisciplinario. Permite que el neurólogo, el psiquiatra o los otros médicos que también le ven, además del neurogenetista, le puedan ayudar. Recordemos que los tratamientos, el neurogenetista también da tratamientos, solo que generalmente, o al menos en mi caso, y de algunos colegas, preferimos enfocarnos en la parte de la neuroplasticidad y la neurogénesis, porque potencia recuperar funciones que ha perdido el paciente, y algunos de los medicamentos controlados suelen tener efectos adversos importantes. A veces dan un tratamiento para demencia y el mismo tratamiento de demencia le está generando el parkinsonismo al paciente. Entonces, por eso es importante brindar todas las herramientas al paciente y a la familia para no solo esperar que la progresión sea muy lenta de la condición, sino tratar de recuperar funciones que haya perdido el paciente y prevenir complicaciones que sean prevenibles y empezar un manejo predictivo preventivo en los familiares en riesgo que les interese saber si lo tienen o no, porque algunas veces el familiar del paciente decide no saber, y eso es importante respetarlo. Desde el punto de vista de bioética, uno tiene que presentar todo el panorama y el paciente o los familiares del paciente tomar las decisiones, pero decisiones informadas que les permitan pues tener las herramientas, brindárselas a su familiar para que realmente tenga una buena calidad de vida. Y recordemos que la expectativa de vida va aumentando, que se espera que para el 2050 sea de 120 años. Entonces, a veces el paciente geriátrico empieza con alguna demencia y tiene algunos 80, 85 años y se considera que pues le queda poco tiempo de vida, pero en bastantes casos no es así y puede vivir unos 10, 15 años más. Entonces, realmente es muy importante darle calidad de vida e ir recuperando funciones. Y bueno, en sí, esta sería como la plática. Recuerden que estas pláticas son muy concretas. Si tienen alguna pregunta en específico, pues la pueden hacer aquí, y si no, la pueden dejar grabada en los comentarios del canal de YouTube. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, que es Audrey Neurogenética y Genética Clínica. Y esto pues para que cada vez que se sube contenido, si les es de utilidad a ustedes, pues estén al tanto de que se subió nueva información y la puedan revisar de forma más fácil. Y bueno, entonces estoy por concluida la plática y agradezco mucho su asistencia. Hasta luego, que tengan excelente día.